Hola, un saludo muy especial para todos ustedes, familia Vibra Conexión. ¿Alguna vez han pensado en si mi padre no estuvo conmigo, eso tendrá algún efecto? Quizás piensas, no, yo ya soy adulto, ya lo superé. Quizás tu madre te habló un poco mal de ese papá viviendo o no con él. Quizás le escuchabas constantemente, no, es que no haces, que no dice, transmitiéndote que era el inadecuado. ¿Te sucedió en algún momento? Pues bien, todo esto, la relación con mamá, con papá, incluso con esa abuela, porque ya sabes que todos estuvimos en el vientre de la abuela, tiene incidencia en esas memorias de tu infancia, en esas memorias gestacionales y transgeneracionales. Y hoy precisamente de eso vamos a hablar. Aquello es de lo que vamos a compartir y hoy tendremos un testimonio muy bello con una de las personas, una mujer maravillosa que decidió transitar y recorrer este camino. Así que denme un momento por acá, la conecto para que podamos hablar con ella. Se llama Carolina y es una mujer sumamente comprometida con ese proceso personal, con esa salud emocional. Y hablando de ese tema, ¿qué tal o qué cosas realizas para mejorar tu salud emocional, tu salud mental, tus relaciones familiares? Porque precisamente te cuento que todas aquellas memorias que guardamos hasta esos primeros años son nuestro insumo para empezar a vivir. Y en el transcurso de los años y los años, pues vamos reforzando esas vivencias, vamos reforzando esas creencias, vamos reforzando ese estilo de vida, esa forma en la que comprendimos, ojo, más bien, la forma que comprendió esa niña, ese niño interno. Así que de esa forma es como empiezas a reaccionar. Quizás te ha sucedido que estás en un encuentro, por ejemplo, con alguna persona o pasa alguien por tu lado, vas en la calle o quizás tu jefe y empiezas a sentir como si esa persona te transmitiera algo que te genera incomodidad. Sus movimientos, sus expresiones, el tono de su voz, sus palabras, pareciera que te estuviesen tocando a ti, hablando contigo. Pues eso hace parte de esos elementos que van activando en tu vida esas memorias que ya tienes, como te contaba, desde mucho antes. Y ¿sabes algo muy especial? Entre esas memorias está una serie de emociones, una serie de comportamientos que tú no logras explicarte, pero ¿de dónde salen? ¿De dónde aparecen esos miedos que parecen irracionales? ¿De dónde aparece esa forma o esos comportamientos que dan cuenta que constantemente estás a la defensiva? Contestando quizás golpeadito, quizás con tu sola expresión, con tus ojos, esa mirada ya al otro le genera como cierta incomodidad. Entonces allí estamos hablando de unos activadores que están por lado y es así como vamos viviendo día a día
creyendo que todos esos comportamientos, que todas esas emociones son nuestras, cuando es muy posible que estés replicando, repitiendo comportamientos de tus ancestros. Y ahí va una recomendación. Es ideal empezar a rastrear toda esa información familiar y te cuento que se recomienda al menos 4 generaciones antes de ti. Y ahora sí, vamos con este tema y precisamente con nuestra invitada. Bien, por acá ya la estamos conectando. A ver. Hola Carolina, ¿cómo estás? Qué rico contar con tu presencia. Carolina está por allá cuidando a su mamá incluso, así que es posible que escuchemos algunos sonidos, pero bueno, hace parte también de estos en vivo. Caro, qué rico tenerte con nosotros, qué rico que nos estés acompañando y además infinitas gracias porque no todas las personas tienen esa valentía, ese coraje para conversar sobre sus vivencias. Por el contrario, a veces lo más usual es que preferimos callar o no mencionemos eso. No, ese tema no es para tratarlo con X persona, ahora para poder hacerlo con toda esta familia Vibra Conexión, pues que nos acompaña en este momento y que luego también podrán verlo en diferido para que lo disfruten y lo vean una, otra y otra vez. Les recuerdo, mi nombre es Mónica Betancourt de Vibra Conexión y te acompañamos no solo con estos en vivo, estos testimonios, sino también con diversos espacios para esa transformación personal. Así que puedes encontrarnos y visitarnos en vibraconexion.com y en redes sociales también nos encontrarás de esa manera. Al final del live les voy a contar algo muy importante, así que anoten ahí donde tengan el número de nuestro WhatsApp 314-676-6760, porque esa sorpresa está genial. Ahora, Caro, antes de que te presentes, invito a todos los que estamos acá, también a ti, para que en un momento nos centremos cuando queremos escuchar otra persona que nos transmite, que nos cuenta cómo ha sido su vida. Es fundamental conectarnos con nuestro corazón. Bien, así que en este instante vamos a cerrar los ojitos, vamos a conectarnos con nuestro corazón, vamos a recordar todas esas veces que le hemos pedido a Dios, a nuestro ángel de la guarda, a aquel ser espiritual importante para ti, que te envíe ese mensaje que necesitas para seguir avanzando. Ese mensaje que necesitas para poder tomar una decisión. Y eso requiere de darte tiempo, de tener un espacio. Así que con esos ojitos cerrados, vas a respirar profundo y vas a exhalar lento. Y vas a sentir cómo a través de cada respiración y inhalación te conectas con esa parte más profunda de ti, con esa niña, ese niño interno que durante todos estos años
ha querido transmitirte un mensaje muy especial y que precisamente hoy vas a recibir esas pistas del rompecabezas que te permiten reunir pieza por pieza para comprender tus vivencias, para comprender aquello que estás viviendo en este momento y que quizás puede ser complejo para ti. Y nuevamente, inhalamos profundo y exhalamos despacio, llamas centradas, abrimos nuestros ojitos y para quienes recién ingresan, pues hoy tenemos una invitada muy especial que nos va a contar un poco sobre su historia de vida a partir de todo aquello que ha podido aprender y comprender en este ciclo de memorias de infancia y por supuesto en muchos otros espacios en los que nos ha acompañado. Muy bien, Caro, si de pronto tienes un poquito más de lucecita que te podamos ver el rostro. Sí, por eso era que estaba como abriendo la ventana, pero voy a prender la luz. A ver Perfecto. si me Muy veo. bien. Excelente. Ahora sí, tenemos el rostro, me encanta, porque nuestra mirada, nuestras expresiones hablan muchísimo de nosotros también. Claro, para todas estas personas que están ya deseosas de conocer, bueno, ¿y qué tiene para contarnos? ¿Qué fue eso que vivió? Empecemos por tu presentación. Cuéntanos un poco quién es Carolina, qué hizo que Carolina empezara a transitar este camino y se decidiera. A ver. Bueno, mi nombre es Carolina Ibaja, soy educadora especial de profesión. Por aquí veo ciertas personas conocidas, conectadas. Soy mamá, soy esposa, soy hija, soy mujer, entre ama de casa y profesional hago ahí un poquito de las dos cosas. ¿Qué hizo que me vinculara? Lo que hizo que me vinculara fue una dolencia corporal. Estaba súper enferma, de la columna, pues de la parte del sacroiliaco. Estaba súper inflamada como en esa parte y hice todos los tratamientos médicos, juiciosa, pero pues sentía como que el dolor no se quitaba del todo. Entonces ya opté como por buscar en mí qué pasaba, que no fuera lo físico, sino de pronto lo emocional, lo mental. Y pues me encontré contigo. Pues contigo ya me había encontrado en el camino, pero nunca había estado en ningún taller. Así es. Ya cuando empecé el taller, a mí me llamó la atención del taller, siempre lo he dicho, la imagen y la frase, pues cuando dice sanar las heridas de infancia. Yo cuando vi heridas de infancia, yo dije, algo hay, porque sé que tengo, yo ya tenía pues como conocimiento de algunas de mis heridas, entonces yo decía, las mías, no sé cuáles son, no tengo ni idea de cuáles son las heridas, eso sí no sabía, pero sabía que había algo de la infancia. Y ya con eso conecté y me empecé pues como a, bueno, claro que ese no fue el primer taller que hice contigo. Yo inicié fue con mis ancestros. Eso. Que eso empezó por lo mismo, por lo que les estaba contando, pues como la parte física no se sanaba y estuve en la casa mucho tiempo, es que fue casi un año en la casa sin poderme desempeñar
como en lo laboral, y eso me pegó fuerte, 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 porque yo soy una mujer a la que le encanta su trabajo. Entonces eso como que me movió. Y bueno, empecé y ya me di cuenta de que en ese camino pues como en la parte de familiar, al viajar a lo que es la parte de ancestros, yo me di cuenta de que había algunas heridas emocionales que se habían formado en eso y que yo estaba era como repitiendo historias. Ok. Entonces, por eso, al ver heridas de infancia, dije, este es para mí y continué el proceso. Ya por eso empecé. Eso fue lo que hizo que Carolina iniciara su proceso de sanación. Qué bien, mencionas algo muy importante, Caro, y es precisamente esa unión entre la parte física y la parte emocional. Cada vez nos damos cuenta por más lados que están completamente relacionados y cómo todo aquello, no solo que estás viviendo emocionalmente, porque recuerden que esa es una consecuencia de una causa que está mucho antes de lo que estás viviendo, ¿ok? Así que ese es como un efecto, una consecuencia. A veces no tenemos eso muy claro. Entonces les decía, esa unión, ese complemento, porque es que estamos en el mismo cuerpo, tan importante es lo físico como lo mental y lo emocional, pues es el alimento para que tu cuerpo se exprese. Esas emociones es lo que te pueden nutrir o que por el contrario va desbalanceando y desequilibrando todo aquello que quieres lograr y la forma en que tu cuerpo se expresa. Así que es muy interesante. Y el cómo en tu camino, porque en un momento les contaba precisamente que la vida nos va mandando mensajitos, ¿cierto? Ese ángel de la guarda por allá, todo embalado, es que no, esta me pide esto, esto y esto, y yo, mejor dicho, le mando mensajes por todas partes, que si una imagen, que si una canción, que si un video, que si el flyer que vio Carolina, que le llamó la atención la imagen, y esa frase de memorias de infancia, y él por allá todo insistente hasta que por fin como que hacemos clic y nos conectamos con una de esas pisticas que pues, nos están guiando la vida para transitar ese camino. Así que tú escuchas aquello, Caro, y entonces, pues, ¿qué sucedió cuando ya decides, por aquello que viste en el ciclo de memorias de infancia, pues tomar esa decisión? O sea, cuando vi la imagen Sí, aquello que ya te cuando llevó, porque nos mencionabas bueno, hace un momento. Ajá, ingresé a la página de Vibra y leí los contenidos. Entonces, cuando dice, con esto vas a adquirir y a comprender, entonces ya empecé a leer lo que iba a adquirir como con el taller. Yo dije, no, esto es porque eran todas las heridas y explica un pedacito como de las heridas. Entonces yo decía, claro, por ejemplo, así, inicial, abandono. Yo decía, obvio, sin nada que solamente la palabra abandono, yo decía, sí, yo sé que es conmigo. Ya las otras nunca se me había pasado por la cabeza, por ejemplo, injusticia, yo ni siquiera conocía, no sabía que había varias, que eso tenía un proceso, no. Solamente cuando leí la palabra abandono dije, no, esto es para mí, y me metí. ¿Qué hizo? Que lo pagara completo, que lo hiciera completo. Ajá. Que yo decía, si tengo
Si Que tengo además es uno muy y camino con importante uno, porque a veces observamos los temas y les voy a recordar, aprovechando que Caro tocó esa herida que tiene que ver con el abandono, recordemos que también está la herida de rechazo, de humillación, de traición, de injusticia y una que, insisto, es fundamental y transversaliza a las demás y es la herida de desvalorización, sin dejar de lado la herida transgeneracional, pero de esa luego vamos a hablar. Entonces, todas esas heridas, a ti te llama la atención esa de abandono y ujú, eso te ayudó a tomar la decisión de no, listo, lo voy a hacer completo, ¿o qué pasó? sino que es que, bueno, porque entonces ya fue que hablé contigo. Tú me decías, tienes la opción de irlo haciendo, ¿cierto? Puedes hacer una y mira si necesitas más. Pero yo sé, pues uno se conoce y en ese momento de la vida yo estaba emocionalmente no bien, o sea, yo estaba afectada por la parte de la salud y entonces en medio de estar encerrada en la casa, sin poder mover mi cuerpo de la manera que estaba acostumbrada y todo eso, entonces yo dije, no, eso de una vez nos conocemos, o sea, hablaba mi yo exterior con mi yo interior y conocemos, aprendemos y si tenemos todas, pues ganamos todas de una vez. Ujú. ¿Para qué voy a empezar una por una? Porque siento, eso es muy personal. Mónica, eso es súper personal. Las personas nos vamos conociendo y siento que esa es una parte bien importante y es, lo primero, antes de tomar una decisión es uno sincerarse con uno mismo. Sí, me está pasando, Ujú. me está pasando algo, eh, no me puedo seguir haciendo la boba, porque eso fue lo que yo empecé a hacer como conmigo en el momento que vi la imagen. O sea, ¿esto para Ujú. qué? Entonces, ¿para qué? Okay. Para que se pare, que usted está como acostadita hace mucho rato. No es Ujú. normal que Carolina esté acostada tanto rato porque es una mujer muy activa. Entonces, como sincerarme conmigo y decir, me está pasando algo que no es común y que no es físico. No es, o sea, el no quererte levantar de la cama, eso no es físico. Eso ya es algo emocional, algo mental, algo que te está afectando la parte eh, sí, emocional. Entonces, listo. Al sincerarme, yo ya, todos tenemos un pasado y traemos un pasado y cosas que nos han sucedido. Ya uno dice, si no lo trabajo, algo me va, pues puede pasar, puede ser más grave, esto es una bola de nieve, porque cuando uno un problemita lo deja, lo suelta y lo deja y se hace el bobo, eso va creciendo, uno dice, no, eso no, yo no siento nada, yo no tengo nada, eso son bobadas. Eh, o por ejemplo, es que empiezo con esto y después sigue lo otro y después sigue lo otro, sí, y sigue lo otro y sigue lo otro, y hay que viajar a cada ese otro que va apareciendo para poderse encontrar con la persona que Okay. uno realmente quiere llegar a ser. Porque si te sientes, si uno se siente molesto, si se siente incómodo en algún lugar, en algún momento con alguna persona, porque puede pasar en muchos aspectos de la vida, no es normal sentirse incómodo, o sea, nos acostumbramos a esas incomodidades. Entonces nos acostumbramos a estar incómodas en la casa por cualquier cosa o a estar incómodas en el trabajo por X o Y motivo, pero nos acostumbramos y la mente y el cuerpo hablan hasta que eso explota, por algún lado sale, te enfermas, lloras sin motivo supuestamente y sí hay motivos. Entonces, claro, lo primero es eso, aceptar que si pasa algo, qué es eso que está pasando o si definitivamente no estoy segura, empezar a analizarlo, pero eso es lo que lo convence más aún, porque si no, caes en eso que me ha pasado, también lo hablo por experiencia, Ujú. y es, Ujú. no, a mí no me está pasando nada y sigo la vida, sigo aguantando.
quitándome esa incomodidad y sigo normal. Evado, eso se llama en palabras Y Caro, festivas, evadir. aquí, Caro, hagamos un paréntesis, perdón que te interrumpa, y es que Claro. precisamente desde que estamos muy pequeños nos van enseñando, y eso es cultural, a evadir, a evitar sentirnos, a evitar tomar unos momentos para sentir qué está pasando con nosotros, darnos cuenta cómo estamos emocionalmente. Ese ejercicio que hicimos hace un momentico, si lo hiciésemos diario, miren que solamente es 1, 2 minuticos, si hiciéramos ese stop diario, porque sí, no porque tengas una dificultad, no porque hoy pasó X situación que te incomodó, te afectó, no, simplemente porque estás vivo, porque estás en un cuerpo físico, porque ese cuerpo físico tiene o expresa más bien una serie de emociones y eso ya hace que sea importante no solo darte cuenta cómo está tu cuerpo, sino cómo estás emocionalmente. Y esa es una forma de tener unas relaciones mucho más saludables, precisamente porque como ya me di cuenta en qué condiciones están mis emociones hoy, entonces ya voy a estar más atenta a cómo hablo con otras personas, cómo respondo y evito transferir mi incomodidad en la relación con el otro. Así que ese es un llamado muy especial en este momento y es a tener esos minuticos de conexión con nosotros mismos. Bien, entonces esa parte que dice Caro, sí, lo primero es darme cuenta si lo necesito, pero con sinceridad. A ver, ¿será que estoy evadiendo y por eso digo, no, pues eso es una bobada y como que no, pues ¿qué me va a aportar? ¿Cierto? O quizás en ningún momento o en muy pocos has sacado ese espacio para darte cuenta de ti. Hay algo muy bonito en el proceso personal, en algo que se llama el camino del héroe, y es que inicialmente te llega esa información, como les decía ahorita, de ese ángel guardián por allá, no, pues, ¿qué vale? Y lance flechas y flechas, entonces te llega información de esto me suena, esto lo estoy viendo mucho, este numerito está apareciendo mucho en mi vida, esta semana me ha sucedido demasiado, que presento confrontaciones con todos los que aparecen, sea en la familia, sea en el trabajo, sea con los amigos, ¿cierto? Entonces nos van apareciendo como esos mensajitos de pilas pues, pilas pues. Entonces, pues, en ese camino del héroe está esa parte donde todo va llegando. Y luego vamos a ¿qué? A un proceso que solemos hacer perfectamente, ese nadie nos lo tiene que explicar, y es evadir. Y Sí. es ese episodio o esa etapa de negación, de rechazo, de evadir, para que posteriormente vayamos a esa confrontación personal y decidamos madurar emocionalmente, porque no por el hecho de tener 20, 30, 40, 50 años físicos, quiere decir que tu edad emocional sea la misma que tu edad cronológica. No es así. Hacernos responsables y madurar emocionalmente requiere bastante trabajo y compromiso y además quererlo, decidirlo. Físicamente el cuerpo sí o sí va avanzando en su proceso de crecimiento. Eso no lo puedes impedir, pero emocionalmente esa madurez y ese crecimiento sí depende de tu decisión. Entonces, cuando ya Caro se confronta y dice,
ay, sí, definitivamente esto tiene que ver conmigo y decide hacer ese ciclo completo y como dice ella, pues que vamos a sanar una, sanémoslas todas de una vez y hagamos el proceso completo y lo que se tenga que hacer. Hay algo ahí muy importante, Caro, y es cuáles fueron esos obstáculos que se te presentaron como para estar medio ambivalente o incluso en el transcurso de los encuentros, porque suele suceder que aparezca por allá algo que se llama el autosabotaje. Y nosotros creamos que es que, uy, esto no tiene que ver conmigo, no, esto no me está diciendo nada. Entonces, a ver, Caro, cuéntanos cómo pasó contigo. Pues una de las cosas que me detenía era, no, yo no tengo plata. Yo cómo me voy a poner a pagar esto si yo no tengo plata. Bueno, no tengo plata, esa fue la primera. Pero entonces ya después, que se lo he dicho a muchas de las compañeras que les he compartido como el tema y eso, les he dicho, uno se compra, no sé, una camisa, unos tenis, eh, sale por ahí a tomarse algo, en fin, y uno logra quincenalmente, o sea, ya como pensándose bien la parte de las finanzas y organizándose, se logra, pues se logra hacerlo, o por lo menos en mi caso, pues lo logré hacer así, poniéndome como prioridad, porque es que esa es la cosa, que desde la primera evasión, no, yo no tengo plata, es que yo tengo que pagar esto, tengo que pagar aquello, sí, así es, hay que pagar muchas cosas, pero entre esos gastos hace a veces falta en esa listica colocar eh, mi proceso personal, mi proceso de crecimiento. Entonces le pongo una cuota a ese proceso y así voy, ahí voy. Al principio yo dije, no lo voy a hacer porque no tengo plata, ya, decidido. Pero la cosa era necesaria, o sea, que estaba era de necesidad absoluta, entonces dije, no, se saca la plata de donde no la tenga. Y empecé el proceso. Mm, igual considero que la forma del crédito que se permite pues en Vibra facilita mucho, por lo menos a mí me facilitó mucho, porque de una pues es prácticamente imposible sacar la plata de una, pero así por cuotas se facilita mucho. Bueno, otra de las cosas, bueno, era la distancia. En este momento estoy viviendo en el Carmen, desplazarme hasta Marinilla. Yo decía, Dios bendito, ¿qué es esto? El primer día, bien, pero la hora de salida, bruta, 7 de la noche, 7:30 de la noche. Yo decía, Dios mío, ¿yo cómo voy a llegar a mi casa? Bueno, afortunadamente los primeros encuentros, pues mi esposo me esperaba, bien. En los otros, bucecito, tocó bucecito, ya íbamos en la mitad, como, pues como, ay no, qué pereza montarme en bus, no, ya, antes en la mitad empieza uno a decir, ay, ¿cuándo será sábado? Tan bueno, porque le gusta a uno el encuentro, ya es llamativo, al principio es complicado, al principio a mí me dio duro, fuerte. Ese fue otra de las cosas que yo decía, yo como que mejor me voy. El hecho de que sea grupal, con varias personas, que no era un proceso individual, porque el primero que hice fue individual, online, entonces era yo con yo, mis sentimientos conmigo misma, no había que contarle cosas a nadie, entonces bien. Pero ya cuando es ponerlo en palabras, en conocimiento de otras personas que nunca en mi vida había visto, ya uno dice, bruta, ¿en qué te metiste? Pero al hacerlo, pues al principio la primera sesión fue completamente hermética. Yo creo que parecía un vidrio, esos blindados que no dejan entrar nada, porque me daba pereza, un susto, pues qué pereza uno tener que compartir la vida personal con otros. Pero ahora
otros se les facilita más. Entonces, al ver cómo otros compañeros lo hicieron sin tanta problemática, uno se va sintiendo como más en confianza, se va rompiendo de hielo, y pues aquí, que yo eso jamás pensé hacerlo, hablando del tema, ante bastantes personas, uno ya dice, bueno, es un crecimiento, yo siento que es un crecimiento, porque es hablar de mí, o pues de mi propio crecimiento ante el otro sin dificultades. Bueno, ese hubiera sido o fue otro pensamiento que pasó y dijo, me voy, no vuelvo, pero no, sí volví. O sea, yo en el camino vencí unos 3 o 4 obstáculos que iban saliendo por ahí, decían, no, ¿para qué te metiste en esto? No, no seas boba, no, 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 no. Y bien, terminé y siento que los aprendizajes han sido bastante positivos. Precisamente de eso te iba a preguntar. Y es, uno, cómo al estar en grupo te diste cuenta de qué cosa, porque yo siempre les menciono la energía del grupo, la presencia del otro, el escuchar las vivencias de los demás, muy por el contrario de lo que nosotros creemos, nos ayuda infinitamente a crecer y a avanzar mucho más rápido. Por lo menos es lo que yo en más de 20 años de profesión me he dado cuenta. Entonces, para ti, ¿cómo fue? ¿Cuál fue esos aprendizajes? No solo todos esos que tienes que nos vas a comentar, sino también en cuanto al darte el permiso de vivirlo con otras personas que también vibraban en tu misma frecuencia, puesto que por eso nos encontramos en el mismo espacio. Entonces, cuéntanos un poco de esos aprendizajes y esas comprensiones que hiciste en el proceso. Pues, Moni, para el aprendizaje como tal, el permitirme estar en grupo, pues es algo muy personal, yo no sé, es que no es personal, sino como interno. El compartir con los otros y el escuchar, pues ya como tal la teoría del tema, irse para la casa, porque eso fue el primer encuentro. Entonces, irse para la casa con toda esa información, el cerebro empieza a maquinar toda esa información, como a asimilarla. Y decir, no, pues listo, ya fui, me gustó, me parece interesante la información. ¿Por qué no por qué no me lo voy a permitir si todos estamos pasando por situaciones similares? Es lo más seguro, por algo estamos ahí, por algo todos llegamos a ese encuentro, ¿cierto? Y seguí en el segundo, y ya en el segundo yo sentí, el segundo porque era el contacto con el otro. Yo decía, no, ¿qué es esto? No. ¿Cómo? La incomodidad inicial, como así, si es que yo ya soy una adulta, yo no soy un bebé tomando teteros, o sea, ¿qué? Eso fue como un choque ahí, como Bueno, con esas barreras que uno se pone. Antes que aquí se nos espanten todas estas muchachas, porque me las imagino por allá. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo así? ¿Qué pasó? Les cuento un poquito que en ese segundo encuentro, en el primero trabajamos todo lo que tiene que ver con los guiones programantes y esos mandatos que recibes de tus padres, esas creencias que se instauran a partir, pues, de lo que vamos viviendo en casa. En el segundo, que es del que está hablando Caro, empezamos ya con las heridas, una en especial que es la herida de rechazo. Entonces, como ella nos mencionaba ahorita, esa de abandono ya la empezó a tocar el solo título,
Esta de rechazo está directamente relacionada con esa de abandono. Entonces, por supuesto que su información inconsciente iba a empezar a activarse y eso implicaba que se activaran esas zonas del cerebro que dice alerta, 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 alerta. Entonces, eso sucede no solo con Caro, sino también con cada uno de ustedes y por supuesto conmigo. Pero Caro, y entonces cuando ya por fin, ¿de qué te diste cuenta? O sea, ¿cuáles son los beneficios de hacerlo en grupo? Ah, no, la sanación grupal es maravillosa, pues vos ya conectás con el grupo, o sea, es que inicialmente es duro, sí, y es importante que todos sepan que van a pasar de pronto por esa parte. Algunos no, porque en el grupo algunos no mostraron ninguna dificultad, pero es posible que pase, es posible que uno diga, pues pucha, no, ¿qué es esto? No, no quiero. Pero si uno vence ese primer mensaje que manda el cerebro, como tú dices, o sea, uno dice, no, sí, es que usted puede decir que no, pero yo sí quiero, se lo permite y ya eso es otra cosa, eso ya es otro cuento, es un cuento completamente, sí, sanador. Vos botás ahí, por decirlo, pues así como escuetamente, botas todo lo malo que puedas tener en tu interior, en tus creencias, pensamientos. Es que nosotros estamos llenos de limitantes, limitantes históricos, porque es que no solamente es el ancestro mío, mi mamá, mi papá, mi abuelito, mi bisabuelito, sino a nivel cultural. La cultura a nosotros nos mantiene muy, o sea, tiene mucho poder en el ser humano. Y cuando te permitís compartir con otros, cuando te permitís escuchar al otro, que también puede estar pasando por esa misma situación, que va a ser en palabras diferentes, porque no van a ser las mismas ni las mismas vivencias de uno, pero sí va a tener esas heridas emocionales de acuerdo. Y hay cosas muy similares por la cultura. Hay miedos muy similares por la cultura en general. Ya por lo que es familiar, sí se van viendo esas diferencias. Pero como venimos con eso, uno lo tiene que vencer al permitírselo, ya logra conectar realmente solo con su familia, con sus ancestros, pero es aprender de ese otro, escuchar que el otro también, es que eso es como desarrollar la empatía. Todos tenemos la empatía, pero algunos nos permitimos desarrollarla más que otros. Es como permitir ponernos en el lugar del otro, en el escuchar al otro y que el otro también nos escucha. Y eso va siendo como una construcción colectiva, no solo personal, sino colectiva. Entonces uno siente que le está brindando al otro algo y que está recibiendo algo de ese otro. Yo siento que se vuelve como una construcción colectiva, pero positiva, que genera tristeza, porque puede generar llanto, lloramos, sí, puede haber sentimientos no tan bonitos, pero vos botás eso ahí y salís como, sí, salís como nueva. Yo no sé, como si le hubieran hecho a uno un masaje relajante en el cerebro allá adentro. Es algo que ya uno empieza a darse cuenta en el día a día, en cómo se levanta, cómo trabaja, cómo ve el pasar de los días, de las situaciones. O sea, mírame, yo, Carolina, mírame dónde estoy. Y estoy aquí. O sea, estoy en esta situación, pero estoy aquí presente hablando del tema y es por la forma en la que aprendí a recibir las cosas de la vida, que antes era como todo catastrófico y el ser humano de por sí es catastrófico en ciertas situaciones. Pero después del proceso de memorias, uno logra
era como ver la vida con otro tintecito, son tintecitos, no es un cambio de una, pero sí hay tintecitos, y uno va diciendo, sí, definitivamente esto fue lo que logré con el curso de memorias, porque es que no he hecho otra cosa para lograr esto, eso fue lo que hice el nuevecito. Y justamente de todo eso que lograste, ¿cuáles son como esos elementos más significativos para ti, para tu vida, para la relación con tu familia? Eso que tú dices, uy, es que definitivamente estos puntos a mí me marcaron, fue en los que más he visto ese cambio, esa transformación. Pues bueno, Moni, en la forma en la que me estoy como relacionando con mi esposo, con mi hijo, hay muchas cosas que, o sea, no es que hay, que es que qué catástrofe de familia y entonces ya estamos divinamente, no es eso. Es más como te digo, pequeñas cosas que uno va viendo, o sea, como no desgastarse tanto en una bobada, por ejemplo, como, ay, dejaste el pan por fuera de la nevera, un ejemplo. Yo, Carolina, porque ya sí es a nivel personal, he sido una persona muy cansona en ciertas cosas de la crianza y del orden, y eso he visto que va pasando, no es a un segundo plano, ni tampoco pues que es que entonces ya mi casa es un desastre, no, pero no tanta importancia a esas pequeñeces y callada, porque era algo que sucedía en mí. Yo no decía nada. Entonces me llenaba de mucha rabia por esa bobada y no decía nada. Entonces ya digo, hey, recoge tal cosa y él la recoge. O sea, como es algo tan sencillo como hablar, no Sí, alegar, y simplemente decir, hey, además, y además porque en eso que tú mencionas de el hablar, atención para todos y muy especialmente para las mamás y papás que nos acompañan y es a veces el cómo nos relacionamos con esos hijos, con esa pareja, depende de lo que tú energética, vibracionalmente le estás transmitiendo al otro cuando estás solicitando algo, así como lo menciona Carolina. Cuando uno está con todo ese enredo, ese embrollo por dentro, muchas veces sin darnos cuenta el cómo lo decimos, lo que está haciendo en el otro es activar su propia herida, que además fue heredada desde ti, y por ende entran en esa confrontación o en esa lucha de poderes, que eso se presenta mucho con los hijos, para que esas energías empiezan entonces, bueno, a ver aquí quién gana y empiezan a activarse detrás de una herida todas las demás, porque entonces ya en el otro, por decir cualquier cosa, se activa esa herida de injusticia. ¿Cómo que me está pidiendo mi mamá que haga esto y cómo mis otros hermanitos no? ¿Cómo ella nada? ¿Cierto? Y entonces ya con lo que verbaliza se lo devuelve a la mamá y en la mamá se empieza a activar, por ejemplo, la de traición. Ve, este muchachito, ¿cómo así que es que me va aquí a alzar la voz, a abrir los ojos? Y en esa dinámica es donde terminamos relacionándonos a partir de todo lo que no hemos elaborado y creemos, o más bien creamos, una serie de conflictos donde no presentas necesariamente problema con el otro. Lo que estás presentando es una interacción de memorias inconscientes que son las que están ahí en la lucha y tú crees que lo que estás haciendo es formar, corregir, dar unas buenas orientaciones o pautas de crianza, ¿ok? así Y, es, así es. claro, cuéntanos en esos aprendizajes, en esas comprensiones que ya nos has ido
compartiendo. ¿Quieres adicionar alguna más? La que siempre te he mencionado que ha sido tan importante, que yo sé que todo el grupo se acuerda de ella, y es la del papá, pues del soltar el papá, que para mí ese fue el aprendizaje más significativo dentro de los encuentros, porque por fuera pues te vas con la información y vas haciéndola consciente y vas generando otros aprendizajes, pero al interior como tal de los encuentros, que fue como el eureka de uno de los encuentros, fue el darme cuenta pues de que no era necesario, o sea, a cualquier familia, porque no es en mi caso pues es el papá, ¿cierto? Pero en muchos casos no he sido la única persona que dice tengo que soltar este dolor, tengo que soltar, porque lo que hablábamos en ese momento era que es una palabra pues que ahora se está usando mucho, y sí, y de pronto a veces no comprendemos por qué la decimos. Y eso me estaba pasando a mí. O sea, yo, ay, no, ¿qué querés con algo? Yo necesito soltar a mi papá. Ese era uno de los objetivos iniciales míos al ingresar al encuentro, pues a los encuentros. Y decir, ¿pero por qué? O sea, cuando específicamente en el momento que dijiste, ¿por qué lo quieres soltar? Si hace parte de tu vida. Ahí, yo no sé, hubo como una conexión entre dos neuronas más, algo sucedió a nivel cerebral, que obvio no, pues ya me di cuenta de que yo llevaba muchos años de mi vida, pero demasiados años de mi vida, pensando en que había que soltar esa parte de la muerte, que entonces la abandonó y me dejó sola, y entonces lo tengo que dejar ir, como si yo lo tuviera que amarrar. No había que dejarlo ir, había que antes acogerlo, y al decir, solo decir la palabra acoger, ya. O sea, eso fue una cosa realmente asombrosa. Para mí eso fue como haber ido al circo a una cosa de Marvel, que me dieron sin literal, y eso desapareció, literal. Y precisamente ese tipo de resoluciones que se dan en los encuentros y posterior, por supuesto, son de los beneficios que vas a obtener, porque precisamente en cada uno de los ciclos, en cada uno de los encuentros que te ofrecemos a través de Vibra Connection, pues lo que te vas a encontrar es cómo a través no solo de las comprensiones o los aprendizajes teóricos, sino que a la par se va haciendo una movilización, unos movimientos de las memorias emocionales. Ojo, emocionales, reitero, porque a veces creemos que sanar implica solamente comprender, y no es así. Sanar, y más esas heridas tan profundas que uno, en realidad no sabes que las tienes. Dos, si por ahí de pronto te pescas que sí la tienes, pues empiezas a negarlo, ¿cierto? Y eso pues va afectando todo en tu vida. Recuerden pues, estamos en este momento para cursar todos esos ciclos maravillosos, y tengan ahí lápiz y papel, porque es que al terminar, y ya vamos, nos quedan unos minutitos, les voy a dar una sorpresa gigante. Claro, ¿qué es lo que toda esta gente deseosa de avanzar en su vida, de sanar, de resignificar esa relación con mamá, con papá, con su pareja, con sus hijos, con su jefe? ¿Qué es lo que van a obtener a través de este ciclo? ¿Qué es lo que tú les dirías a estas personas del por qué sí se decidan a hacerlo? No, pues van a obtener un montón de cosas, Mónica, pero así como lo que más yo diría es
encontrarse consigo mismo, conectarse con ese yo, ¿cierto? Conmigo. Sí, permitirse conectarse con esos ancestros y reconocer que existen y que tenemos presencia de ellos en el actuar, en el hablar, en el vivir, y que no está mal. No está mal tenerlos ahí, pues porque son parte de nuestra historia. Pero es como resignificar eso que de pronto nos ha hecho daño y sanarlo, hacerlo consciente, poderlo sanar. Y eso genera tranquilidad, que para mí es una parte súper importante. Caminar por la vida con tranquilidad, como con esa serenidad. Yo creo que eso, exactamente, yo creo que eso es lo que todo ser humano busca, y uno empieza a decir, ay, la tranquilidad está en ir a una finca de fin de semana y relajarme. Sí, ese es un espacio tranquilo, pero realmente es esparcimiento. Es que la tranquilidad interna es muy importante, porque tranquilidad en el exterior van a encontrar en muchos contextos, pero es lo interior, porque así disfruta uno de esa parte exterior como más, valora como más eso que recibe de la parte exterior. Entonces siento yo que hacerlo sí, es el encontrarse a sí mismo tranquilo. Por eso, invitados todos a que lo hagan y que lo hagan completo. O sea, si lo hacen por partes, también hay aprendizaje, claro que sí, porque en cada encuentro uno sale con muchos aprendizajes. Pero cuando uno reúne todo eso, sí, reunirlo en una serie de actividades que se hacen en esos encuentros, se va completo, se va como completamente tranquilo y muy sano. Y además algo muy chévere, por lo menos que me he dado cuenta desde mi experiencia como profesional, es que poco a poco se le va perdiendo el miedo a reconocerte, a darte cuenta quién eres. Entonces, como ya ese miedo lo vas perdiendo, que es básicamente está en tu mente, es una creencia, al irse perdiendo, al darte cuenta, ve si descubro cosas, ve si avanzo, mira cómo he cambiado en esto o aquello. Entonces cada vez, como decía Carolina hace un rato, vas sintiendo ese agrado y el esperar ya ese sábado, ese miércoles, ese martes, ese día del encuentro, porque es, uy, qué rico, es que allá voy a encontrar cosas que no encuentro en otra parte, porque estos encuentros son, siempre les he dicho, no es un taller cualquiera, no es un encuentro cualquiera, tienen algo muy especial que te vas a dar cuenta en el momento en el que los experimentes. Y además, sí, pues te vas a encontrar que en plataforma digital vas a tener ese soporte, tenés todos los módulos para que vayas repasando, tenés el encuentro presencial o en vivo, según sea tu elección, te vas a encontrar con varios temas complementarios, material que les voy compartiendo. En realidad es una oportunidad única y maravillosa, y ahí vamos cerrando, Caro, con qué es aquello que les aconsejarías a las personas que ya están listas, que ya están decididas y que de pronto se les atraviesa por ahí algún miedo, algún autosabotaje. ¿Qué les aconsejarías, qué les recomendarías para que tomen la decisión de avanzar en su vida? No, pues como que los venzan, o sea, cada que medio pasa ese pensamiento por la mente, cancelarlo. Ya estoy decidida, lo voy a hacer. Es una decisión que tomé, lo voy a terminar. Porque siempre se va a pasar algo. Siempre va a pasar algo. Ay, no, es que mira que el cumpleaños de fulanita preciso el sábado tal, entonces no voy a poder ir.
puede haber cosas muy importantes, pero primero está uno. Uno siempre tiene que aprender a priorizarse y cuando lo hace, logra participar de esos otros espacios de una mejor manera. Entonces la invitación es esa, vencerlos, cancelar esos pensamientos que pasan o esas citas que van llegando, porque claro, son encuentros que si bien están ya programados, a uno se le pueden presentar cosas, pero cuando son cosas que uno puede omitir, que uno sabe que puede omitir, porque eso solo lo sabe uno, hacerlo. No, hoy no voy a ir, qué pena contigo, no puedo porque esa fecha ya la tengo comprometida, o sea, como hacer de cuenta, ponerlos en la agenda que tú hiciste ese ejercicio con nosotros al inicio y es, agéndenlos de una vez y literal, escribirlos en la agenda para que las personas que manejan un día a día llenito de cosas, para que sepan que ese sábado y colocarlo, por ejemplo, yo, Carolina, lo colocaba, encuentro conmigo. Y al colocarlo así, sonaba lindo y motivador, era una automotivación. Pero también hay otra cosa, Moni, es que por WhatsApp, como tú empiezas a mandarnos como información previa al encuentro, eso también es muy motivante, ayuda muchísimo a querer estar en el encuentro presencial. Entonces también creo que es importante que sepan que hay una parte, o sea, es como Dios dijo, ayúdate que yo te ayudaré. Entonces tú estás detrás del telón ayudando ahí a motivar la parte pues de nosotros. Pero si yo no me termino de ayudar, ya es complejo. La idea es cancelar todo eso que se atraviese para poder estar en el encuentro. A ver, hacer todos esos autosabotajes, pues, a transformar o por lo menos atender esos miedos para poder sobrepasarlos y encontrar todo aquello tan maravilloso que tiene tu vida cuando logras resignificar y ver cada situación, cada persona con ese nuevo lente. Entonces, recuerden, vamos a tener unos excelentes encuentros, son 8 en total, sin embargo, también puedes irlos realizando uno a uno y quienes escriban en este mismo instante oiga, pues ya hasta me prendieron el ruido por aquí con la sorpresa. ¿Cómo le parece? Me están anunciando la sorpresa. Entonces van a anotar ya mismo y me van a escribir al WhatsApp 314 676 67 60, porque si hoy adquieres el primer módulo que empieza la próxima semana, entonces vas a obtener no solo el primer módulo, sino que además obtendrás la masterclass sobre la falsa sanación emocional y ahí podrás comprender mucho más de, ¿será que sí he sanado? ¿Será que no? Pero entonces yo, ¿por qué no veo resultados? Sí, lo pasé ya, así que apúrenle. Y también lo van a encontrar allí en la, biografía. Así que pueden acceder ya mismo para que pues disfruten de este maravilloso contenido que te estamos obsequiando precisamente para felicitarte, para motivarte, porque decides tomar la decisión de hacerte cargo y responsable de ti misma, de ti mismo. Así que ya mismo envíenme ese mensaje al WhatsApp y si en este momento tienen alguna pregunta que le quieran hacer a nuestra invitada, pues les leo para podérsela transmitir. Mientras que nos llegan las preguntas o los aportes, Caro, muchas gracias. Verdaderamente
admiro muchísimo tu coraje, tu decisión, el ser y estar y conservarte tan decidida para, como les decía hace un momento, hacerte responsable de tu proceso, con o sin dolor. Muchas veces yo les digo, ¿cuánto estarías dispuesto a pagar? ¿Qué estarías dispuesto a hacer por salir de aquello que más está afectando tu vida hoy por hoy? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por ver feliz a tu hijo, a tu hija? ¿Qué estarías dispuesto a hacer para que esa relación de pareja bonita que tienes en este momento pues se pueda conservar y que cada vez sea mejor? Y ahí es cuando nos damos cuenta del real valor que tiene dedicarnos este espacio a hacernos cargo de nosotros, y precisamente de eso fue de lo que se hizo consciente Carolina, entre todas las otras cosas que nos mencionó, y con ese recordatorio tan bonito que colocaba para precisamente saber cada cuánto era el encuentro. Así que, claro, muchas gracias por acompañarte, mil gracias por haberte decidido a compartir muchos aspectos de tu vida que son muy propios, muy personales, pero que a veces como personas necesitamos escuchar esa historia del otro, ese testimonio del otro, para darnos cuenta que sí podemos avanzar, para darnos cuenta que nuestra dificultad no es exclusiva de nosotros, les pasa a otros y podemos sortearla y podemos avanzar. ¿Algo más que quiera compartirnos? No, agradecerte a ti por la invitación, por permitirme el espacio también, porque es importante. No, y cualquier cosa, duda, inquietud, pregunta, háganla. Mil gracias, Caro. Ya se nos terminó el tiempo por hoy. Gracias a todos los que nos están acompañando y que luego podrán verlo en diferido. Compartan este mensaje con todas las personas que deseen y sientan que puede hacerle mucho provecho. Decídanse a avanzar y se darán cuenta de los excelentes resultados. Y recuerden, vibraconexion.com es nuestra web y ahí podrán encontrar toda la información, todos nuestros programas. Asimismo nos encontrarán en redes sociales y escríbanme ya mismo al WhatsApp 314-676-6760 o de una, y ingresen a ese link que encuentran en la biografía para que reciban esta espectacular sorpresa. Y pues nada, empiecen a ver la vida de otra forma, y esa forma es desde la conciencia, la comprensión mucho más maravillosa. Gracias, Caro, cuídate, nos vemos en otros espacios, gracias a todos los que están, chao, chao, nos encontramos luego.